fíjate bien, la esperanza reemplaza el temor. Quiero que esta mañana tengamos unos vistazos acerca de lo que sucede en el día, ¿no? O la mañana de la resurrección. Y cuando digo unos vistazos es como una fotografía quizás, ¿no? Quisiera presentarles primero al primer personaje. Me ayudaron a hacer esto. Aquí tenemos a Pilato. ¿Lo pueden ver ahí? ¿No era Pilato este? ¿Quién era entonces? Me han pasado muchos dibujos, pero no me dieron los nombres. ¿Este es Pilato? Sí, ok. Comencemos otra vez. Este es Pilato. Y Pilato está preocupado, ¿no? Está con mucha ansiedad. Está con culpabilidad quizás. Es una mañana muy difícil para él. Es como una de esas mañanas en las cuales no ha podido dormir toda la noche. El silencio embarga en todo Jerusalén y está amaneciendo en ese momento. Y la noche para él ha sido muy difícil. La esposa de Pilato le pidió de que no tuviera nada que ver con Jesús de Nazaret. Le dijo, no tengas nada que ver con él, no te involucres en esa situación, ¿no? Y ella había tenido sueños sobre esto. Quizás le había mostrado a Dios quién era Jesús a ella, se le había revelado, ¿no? Pero Pilato cedió, tuvo que ceder, tuvo miedo a los líderes religiosos. Era un miedo. Estaba en una situación bastante difícil él, ¿no? Los líderes religiosos estaban allí amenazando con denunciarlo ante el emperador si no hacían lo que ellos pedían en ese momento. No tenía opción, era un gobernante que no tenía opción en ese momento. Había mandado Pilatos un hombre a la cruz, un hombre inocente. Y recuerda, él tenía la opción de hacer justicia o quedar bien con el pueblo, con los líderes religiosos y con el mismo emperador, y optó eso, quedar bien con ellos, ¿no? Y mandó a Jesús a la cruz. Tenemos ahora a María Magdalena. Vamos a ver si encuentro el dibujo de María Magdalena. Paulina me ayudó con estos dibujos. Tenemos aquí a María Magdalena, otro vistazo de la mañana de la resurrección, ¿no? Ahí está María Magdalena. ¿Cómo estaba María Magdalena? Estaba triste, ¿no? Triste, llorando, ¿ok? Estaba muy triste. María Magdalena, recuerden que era la mujer que los fariseos le habían llevado a Jesús como una pecadora. Y María Magdalena también había pasado toda la noche, quizás sin dormir, pero ella pensando todo lo que había sucedido el día viernes. Y no nada más eso, sino qué iba a hacer en la mañana, ¿no? Ella ya tenía, como las veces que perdemos el sueño, quizás el encierro te ha causado eso, perder el sueño. Y estás pensando qué vas a hacer en la mañana. Pues María Magdalena estaba así, pensando qué iba a hacer en la mañana. Y ella dijo, bueno, voy a ir por todas mis amigas, por las mujeres, por María, por los demás, y voy a ir para poder embalsamar a Jesús. Tenía su amiga Juana, que tenía cierto acceso a Pilato, y dijeron, vamos a preparar el cuerpo de Jesús, ¿no? Y ese era el plan de ella, muy triste, pero con planes. Había también no dormido mucho. Y luego tenemos a Anás y Caifás. Hoy sí lo puse bien, ahí está. Mira, están muy enojados, ¿no? Con mucho enojo, con mucho coraje, ¿no? Ahí está. Y estos dos líderes religiosos que representaban a todos los sacerdotes, ¿no? El anciano Anás era como el poder detrás del poder.
Él mismo había sido sumo sacerdote en un tiempo hasta que llegó al Imperio Romano y le había quitado esa posición que él tenía y, y bueno, se la dio a Caifás, su yerno. Caifás en realidad nunca hizo nada sin la aprobación de su suegro. Era como un títere nada más, ¿no? Ahí estaba, haciendo lo que su suegro le decía. Ahora, Jesús, recordemos, había sido crucificado el viernes. Y las multitudes, para estos sacerdotes, había sido muy fácil de manipularlas. Pero había algo de incomodidad, algo que les quitaba la paz, algo que también les había quitado el sueño a ellos. Y lo que había quitado el sueño a ellos era que se acordaban de una profecía que Jesús había dicho. Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y eso sí que les preocupaba. Y sin embargo, ellos habían tomado cartas en el asunto, habían tomado sus precauciones, habían sellado la tumba, habían puesto los mejores guardias romanos ahí a vigilar. Bueno, no quizás los mejores, pero sí los que se prestaban a trabajar con ellos por unas cuantas monedas, ¿no? Ahora, si alguno de sus discípulos intentaban robar el cuerpo, ¿no?, sabemos que iban a fracasar. Los mismos guardias sabían qué hacer en ese caso, ¿no? Entonces, a este grupo también se unía otro que era el de los saduceos, otra facción, otra división de los líderes religiosos. Y estos no eran los menos preocupados. Ellos habían estado quizás tranquilos toda la noche, quizás habían dormido tranquilos porque ellos estaban seguros que tal cosa de la resurrección no existía. Era el grupo de los saduceos. Ellos decían simplemente esto no va a suceder, así que relájate, tranquilo, disfruta tu desayuno, tómate tu café en la mañana, que no va a suceder nada el domingo. ¿Ok? Por otro lado estaban los discípulos. 11, ¿no? Ahí estaban los 11. Bueno, Judas ya no estaba con ellos, ¿no? El traicionero se había ido ya ahí, se había colgado. ¿Ok? Entonces estaban ahí encerrados. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Contentos? No. ¿Felices? No. Estaban con miedo. Estaban avergonzados, ¿no? Este grupo de discípulos, muchos de ellos en determinado momento habían hasta discutido entre ellos quién iba a ser el mejor o el mayor, ¿no? ¿Quién era el que iba a estar ahí ocupando el puesto número 1 después de Jesús? Habían también prometido a Jesús que lo iban a defender hasta la muerte. Y piensa en este momento, estaban avergonzados, no habían hecho nada, todos habían salido huyendo en el momento en que llegaron a arrestar a Jesús. Los discípulos sí tenían planes, ¿no? Tenían planes que si la cosa se volvía muy difícil, ellos sabían qué iban a hacer. ¿Y sabes qué? Eso me suena muy parecido a los planes que a veces nosotros tenemos. Tenemos planes para cada situación. Pero al momento en que se presenta la situación, no sabemos qué hacer. Ahí estaban ellos, con miedo. Les causaba miedo cualquier ruido que había afuera. Tenían las ventanas cerradas, las puertas cerradas. Algunos quizás de ellos estaban enojados con Judas, deseando quizás verlo en un momento, ¿no? Para ver qué pasaba. La mayoría de ellos, y esto es lo más triste quizás, es que hablaban de volver a sus antiguos trabajos. Imagínate, 3 años y medio esos botes allá estaban abandonados, pero ellos estaban hablando de volver e ir a la pesca. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué sucedería con uno de ellos? ¿Qué iba a suceder con uno de ellos, que era Mateo?
Mateo, yo creo que después de 3 años y medio ya no le iban a dar el trabajo porque él estaba cobrando impuestos, ¿te acuerdas? Para el imperio. Pedro se sentía, ¿no? Este sí es Pedro, ¿no? Aquí está el último vistazo. Ahí está Pedro. Se sentía miserable, se sentía enfermo. No podía mirar a sus amigos a los ojos, ¿no? Estaba en el grupo de los 11, acordémonos de eso, ahí estaba Pedro. Y seguro que cuando alguno de ellos hablaba con voz baja, a lo mejor Pedro pensaba que estaban hablando de él, porque Pedro lo había negado 3 veces, ¿no? Él había dicho a Jesús, no te preocupes, ¿ok? Yo me encargo de ti, yo te defiendo hasta la muerte si es posible. Esa mañana de la resurrección estaba con los discípulos, Pedro, ¿ok? Y ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro con Juan llegan a la casa de Anás? Dice, Pedro estaba ahí de pie calentándose. Le dijeron, ¿acaso tú no eres uno de sus discípulos? Y él lo negó. Y dijo, no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, piensa esto. Ahí está, este le cortó la oreja a mi primo, dijo, ¿no? No, yo lo conozco, yo lo vi allá, en la oscuridad yo puedo reconocer que es. Y dice, ¿qué acaso yo no te vi en el huerto con él, con Jesús? Y dice, Pedro lo negó otra vez y enseguida, dice, cantó el gallo. Cuando lo interrogaron, él negó que conocía a Jesús. Piensa por un momento esto. ¿Qué iba a suceder con Pedro en el futuro? Me imagino que Pedro estaba pensando, mi profesión, mi futuro como predicador ha llegado a su final. Nunca iba a poder volver a mostrar su cara a los demás. Tenía mucho miedo, mucho pánico del futuro. A lo mejor nosotros estamos con temor. Los pastores, ¿cuándo es que vamos a volver a estar en un púlpito? ¿No? Hay un temor quizá ahí. Ahora, de repente en todo este silencio en la mañana del domingo se escuchan los gritos de unas mujeres afuera que tocan la puerta con violencia y están llamando a Pedro y a Juan y dicen, vengan que algo ha sucedido allá en la tumba, ¿no? Algo ha pasado ahí. Eso es lo que sucede en la mañana del día de la resurrección. Quiero que veamos la importancia de la resurrección de Cristo. Fíjate bien, la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento es la parte central, es como la vértebra central. En otras palabras, sin resurrección no tiene ningún sentido los evangelios que detallan, describen, narran la vida de Jesús. Ni ninguna de las cartas del apóstol Pablo, nada. No tendría sentido nada de lo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. La resurrección, fíjate bien, es lo que autentica, da validez para que los apóstoles vayan y prediquen el evangelio. Es la resurrección en realidad la que hace que dé a luz, que nazca la iglesia donde los apóstoles sirvieron. Sin la resurrección no hay cristianismo, no hay iglesia. La resurrección también nos describe, nos dice
que Jesucristo es único. Lo distingue de cualquier otro líder religioso en la historia. Joseph McDowell, un escritor de hecho que me ayudó mucho a mí en mi caminar cristiano y en mi crecimiento espiritual y de conocer acerca de la resurrección. Él cuenta en su libro que cuando se encontró con un árabe que iba a la Meca, le preguntó: ¿y por qué vas hasta la Meca? Joseph McDowell sabía lo que el árabe le iba a contestar. Y le dice: bueno, porque ahí está la venerable tumba de nuestro profeta. Mahoma está encerrado ahí, está enterrado. Le dijo: pero ¿por qué vas ahí? Lo quiso presionar un poco más y le dice: ¿por qué vas ahí entonces? Bueno, voy para honrarlo porque ahí está su cuerpo. A lo cual Joseph McDowell contesta, dice: cuando vas a la tumba de Jesús, ¿sabes qué encuentras? Le dijo al árabe. El árabe sabía muy bien la historia de Jesús y le dice: sí, yo sé que encuentras nada porque no hay nada. Claro, es una tumba vacía. Confucio está ahí, se supone, en su tumba. Todos los grandes líderes religiosos, fíjate bien, los líderes políticos están ahí enterrados. Pero la resurrección es lo que hace que Cristo sea único. Por el poder de su resurrección es que podemos nosotros predicar su evangelio. Y por eso es que Pedro predicó en Pentecostés su primer sermón, lo cierra con esto. Y dice: a este Jesús que resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice, todos los que están ahí, somos testigos. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El libro de los Hechos está lleno de la mención de la resurrección de Cristo. Y se desafía a la gente que en ese momento está escuchando a que niegue la resurrección, y nadie niega la resurrección porque era algo conocido de todo el mundo. Los apóstoles, después de que tuvieron este gran encuentro con este hombre cojo y los sanaron por el poder de Cristo, y cuando ellos hablaron al Sanedrín, es decir, al consejo religioso en ese tiempo, dijeron: ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara a un homicida. Pedro les recuerda lo que hicieron el día viernes. Fue así como ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y nadie, fíjate bien, del concilio, del Sanedrín, levantó la voz para decir: eso es mentira, pues sabían que el pueblo mismo había sido testigo de la resurrección. Dice: todos ustedes y todo el pueblo de Israel, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, dice, está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, en Hechos 4:10. Esta es una parte importante del testimonio de los apóstoles. Los apóstoles dan testimonio de esto una y otra vez, mencionando como validez a su mensaje no solamente los milagros, sino al autor de los milagros mismos, que es Cristo, que ha resucitado entre los muertos. Pablo mismo, cuando proclamaba en las sinagogas, siempre mencionaba la resurrección de Cristo. Siempre él hablaba de Cristo resucitado.
porque no había otro mensaje más importante que ese. En su defensa, fíjate bien, ante los gobernantes, Herodes Agripa y el gobernante Festo, y habló, y cuando Pablo mencionó la resurrección de Cristo, Festo dijo a Pablo: estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Esto sucede allá en Hechos 26, 25, y dice, Pablo le responde y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. Fíjate bien esto, el 26 de Hechos. El rey también lo sabe, y por eso hablo con él de esto sin ningún temor, le dice. Estoy seguro que él no ignora nada de esto, porque esto no se ha hecho en un rincón allá escondido. Es del conocimiento de todo. Entonces, mis amigos, la resurrección es el eje central que mueve todo en el Evangelio, en nuestra fe, en nuestra iglesia. Ahora, la resurrección de Cristo quita nuestros miedos. Y eso quiero hablar yo, de la esperanza que nos da la resurrección de Cristo, quita nuestros miedos. La resurrección de Cristo es la garantía de que muchos beneficios para los cristianos es algo realidad. Antes de que entráramos o que viniéramos a ser cristianos, que conociéramos de Jesús, de Dios, teníamos miedo, estábamos paralizados, éramos esclavos. La Biblia nos llama que éramos esclavos del pecado. Y Satanás constantemente puede acusarnos de nuestros pecados pasados. Y teníamos ese temor, teníamos ese miedo, esa vergüenza quizás como Pedro sentía en un momento cuando estaba con sus amigos, con los discípulos. Fíjate bien esto, cuando Cristo muere, hay 3 horas de sol y 3 horas de oscuridad mientras Él está en la cruz. Y cuando todo esto pasa, mi deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Jesús ha pagado por mis pecados. Y no solamente eso, Jesús me ha dado la esperanza de una vida eterna a través de la resurrección. Y por eso quita el miedo, quita la vergüenza a la esclavitud que tenía antes en mis pecados. Quita miedo a la muerte. La resurrección de Jesús desarma nuestro miedo completamente a la muerte. No es que nos vamos a aventar enfrente de un auto y vamos a decir no tenemos miedo. O nos vamos a salir a la calle y vamos a decir no tengo miedo. No, no se trata de eso. Se trata de que no tenemos miedo al final de nuestra vida. Lo que sucede al final de nuestra vida. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 20, 23. 1 Corintios 15, 20, 23. Pero el hecho es que Cristo, dice, ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Cuando Cristo venga, los que son de Él. La resurrección de Jesús es la primicia. En otras palabras, su resurrección
Es la garantía, fíjate bien, es la garantía que va a haber más resurrecciones. Y cuando digo más resurrecciones es de todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia. Es la esperanza de todos los que le pertenecemos a Él. Por lo tanto, nuestra confianza en nuestra propia resurrección a la vida eterna desarma completamente, quita todo el miedo, el temor que tenemos o que podíamos tener a enfrentar la muerte. La muerte solamente es un vehículo, es un medio que nos lleva a Dios. La resurrección de Cristo también quita el miedo a nuestro enemigo, a Satanás. Fíjate bien, dice Pablo, que porque debe reinar, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 24. Va a poner todos los enemigos debajo de sus pies, dice. El diablo está vencido. La serpiente, dice, va a golpear su talón, pero Jesús iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Satanás golpeó el talón de Jesús en el Calvario, en la crucifixión, pero Jesús aplastó la cabeza de Satanás cuando se levantó de la tumba. Cristo se levantó y se sentó, dice, a la diestra del Padre. Eso es lo que la Escritura nos dice, de donde reinará hasta que todos sus enemigos sean destruidos. Entonces, esa victoria es también nuestra victoria. Nuestro enemigo, fíjate bien, puede maldecir, amenazar, acusar, intentar condenar, pero está derrotado. No nos puede hacer daño. ¿Pueden hacer daño a este cuerpo? Claro que sí. Pueden hacer daño, pero no pueden hacer daño a nuestro espíritu, a nuestra alma que Dios ha salvado. Debido a que Jesús se levantó, sabemos que no estamos, dice, malgastando nuestro tiempo. Todo lo que hacemos para Él cuenta. Todo lo que hacemos tiene validez. Y estas son las buenas noticias de la resurrección también. Que nuestra vida se vuelve una vida útil para Dios. Servimos a un Dios que vive, que permanece para siempre, que no cambia. Jesús ha vencido la muerte y por lo tanto nosotros también la venceremos. Y nuestra vida se ha convertido entonces en una vida que podemos decir que es dedicada a Dios. Quita el temor, fíjate bien, Cristo a través de la resurrección quita el temor que teníamos a la muerte. Quita el temor que teníamos a la esclavitud del pecado. Sí. Quita el temor también a las acusaciones del diablo y las artimañas del diablo mismo a llevarnos a la esclavitud nuevamente. Quita ese miedo, quita ese temor y nos da una seguridad. Y ahora podemos vivir seguros, descansando en Él. Hay un pasaje que quizás es mi pasaje favorito de lo que sucede después de la resurrección, y es Lucas 24, el camino de Emaús. Los discípulos iban tristes caminando. Volvían a su vida pasada, a lo que hacían antes, no necesariamente vida de pecado, pero su vida regular, común, cuando tienen ese encuentro con Jesús nuevamente. Y ¿sabes qué? Eso cambia todas las cosas. Y espero que este día domingo tú puedas tener un encuentro con Dios y eso cambie todo en tu vida. Que Dios pueda transformar nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo y la resurrección
que nos trae la esperanza, que nos ayuda a vencer nuestros miedos, nuestros temores. En este tiempo que se habla tanto del virus y las muertes que está causando, quiero que tengas en consideración que nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo no se basa en una enfermedad o lo que puede ser un virus, una epidemia en el mundo. Porque si morimos, morimos para el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Esa es nuestra esperanza. No podemos vivir esclavos del temor, del miedo, como los discípulos cuando estaban encerrados allí en el cuarto.